En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Secretario, en cuenta. Gracias, presidente. En cuenta del Ministerio del Interior se han recibido las excusas para asistir del señor Ministro del Interior y también del señor Subsecretario del Interior para la sesión del día de hoy y por tener agenda ocupada y señala que asistirá el señor que nos está en este momento presente, el señor Ministro Secretario General de la Presidencia, don Juan José Osa, y el delegado presidencial para la macrozona sur, Pablo Urquizar, y el asesor y el jefe de asesores del Ministerio del Interior, Juan Ignacio Gómez. Eso, señor presidente. Bueno, muchas gracias. Yo tuve la oportunidad de hablar con el señor Gómez ayer precisamente. Agradezco la presencia de Juan José Osa y del señor Urquizar. Y claro, entiendo perfectamente que el ministro y el subsecretario tenían otras obligaciones que cumplir en la Araucanía. Así que vamos a empezar esta sesión. Yo quiero decir que este tema está hace bastantes días de pendiente, esperando es decir, y ha llegado ya una propuesta que nos presentó hace ya algunas semanas el Ministerio del Interior, y yo había acordado ayer con el señor Gómez que pudieran exponer primero esta propuesta para poder realizar así la discusión. Si le parece a los señores senadores, entonces vamos a darle la palabra. No sé si el señor Gómez o el ministro Osa quien va a hacer uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Aquí Juan José Osa. Si bien Juan Ignacio Gómez va a hacer una exposición, ¿no es cierto?, sobre este proyecto, yo quisiera, primero señalar que en línea con lo que usted decía, el ministro Delgado y el subsecretario Gali se encuentran en la Araucanía en atención a los graves hechos de violencia que se han vivido en el aeropuerto. Aprovecho de hacer un llamado a todos quienes sigan esta transmisión en orden a que, estando con discusión inmediata hace tanto tiempo, finalmente se constituya la comisión mixta relativa al proyecto de infraestructura crítica, que entre otras cosas podría contribuir a que estos hechos dejen de repetirse. Quisiera señalar que este es un proyecto de gran relevancia y partir por desmitificar que se trate de un proyecto especialmente enfocado en los conflictos de la Araucanía, y menos todavía respecto del mal denominado conflicto mapuche. ¿En qué sentido? Este, presidente, es un proyecto que tiene alcance para todas las situaciones relacionadas a los distintos tipos de usurpación. No pretende enfocarse en un determinado sector geográfico del país, en un determinado segmento de la población. Al contrario, cosas distintas que naturalmente sus efectos puedan sucederse con mayor o menor intensidad respecto a las distintas situaciones que se puedan seguir en el país. Y quisiera también, con esto voy terminando, desmitificar que un proyecto de este tipo lo que pretenda sea criminalizar el conflicto mapuche. Al contrario, presidente, nosotros como gobierno estamos muy claros en que existen legítimas demandas por parte del pueblo mapuche, no solo el pueblo mapuche, sino también de otros pueblos originarios, y que nada tienen que ver con las situaciones de violencia. Y en ese sentido la invitación es a separar estas situaciones tan distintas y por lo mismo termino con resumiendo la siguiente reflexión. No se trata de un proyecto especialmente enfocado en la macrozona sur y además, menos todavía, pretende que se confundan legítimas aspiraciones por parte del pueblo mapuche con un afán del gobierno por criminalizar esas demandas. Todo lo contrario, creemos que la mejor forma de legitimarlas es separar la violencia del diálogo. Lo dejo, presidente, si lo tiene bien, con la exposición que hará Juan Ignacio Gómez, invitando, eso sí, a que ojalá, hecha esta exposición, ya podamos, ojalá establecer, presidente, un calendario de votación para las próximas sesiones. Muchas gracias, ministro Osa. Don Juan Ignacio, por favor. Presidente, muchas gracias. Si lo tiene bien, Vamos a cambiar de asiento para que se vea Juan Ignacio. Yo me pongo al costado. Muchas gracias, ministro. Es un ministerio no jerárquico. Presidente, muchas gracias. Y por su intermedio a la comisión, saludarlo a todos, al equipo de la Secretaría. Presidente, yo quisiera como muy bien señaló usted,
este es un proyecto que se discutió hace ya varios meses y quisiera hacer un breve recuento de cuál ha sido la discusión en la materia. Recordemos que parte del problema, ¿no es cierto?, parte de las situaciones que ocurren respecto a la usurpación, tiene mucho que ver con muchas situaciones de loteos grupos. Estamos hablando de grupos organizados que lucran, ¿no es cierto?, con usurpaciones de terreno ajeno y que finalmente estafan a compradores que muchas veces por falta de conocimiento adquieren terrenos que en realidad no son de ellos, generándose toda una situación cercana a lo que uno podría llamar crimen organizado en esta materia. Asimismo, presidente, la usurpación tiene penas muy bajas, solamente pena de multa. Y esto implica que van de penas que van desde las 6 a las 20 unidades tutelares mensuales, se ejerza con o sin violencia. Finalmente, presidente, recordar que las penas de multa no facultan a la detención y, por tanto, en todos estos casos no podemos, ¿no es cierto?, la policía no está facultada para detener a quienes cometen el delito de usurpación. Precisamente por eso, presidente, aquí podemos ver un cuadro esquemático, ¿no es cierto?, de las situaciones de usurpación violenta y no violenta que contempla el Código Penal. Básicamente, la usurpación violenta comprende la ocupación con violencia, ¿no es cierto?, de un inmueble, de un derecho real, o si la usurpación hubiese sido sin violencia, cuando vuelve el legítimo dueño, este fue repelido por el usurpador. Asimismo, ¿no es cierto?, la hipótesis cuando la usurpación se realiza sin violencia, y vemos que las multas varían según si hay o no hay violencia. Respecto de la regulación procesal en esta materia, el artículo 124 del Código Procesal Penal establece que en la medida en que la ley no sancione con penas privativas de libertad una conducta, no procede la imposición de medidas cautelares que recaigan sobre la libertad del imputado, con excepción de la citación, lo cual está refrendado, como ustedes pueden ver en la lámina, en el artículo 134, en el inciso primero, que señala que solo procede la citación cuando sea uno de los otros señalado en el artículo 124, con las excepciones que están establecidas respecto de faltas. Pero respecto de delitos, como es el caso de la usurpación, que tiene pena de multa, nos encontramos en una situación de vacío legal y por tanto no podemos detener a las personas que cometen este delito. Entonces, presidente, cuando vemos esquemáticamente los problemas que tenemos hoy, hablamos de que tanto la usurpación violenta como la usurpación no violenta tienen penas de multa y por tanto no podemos detener o generar medidas cautelares que impliquen privación de libertad, entre ellas la detención. Si por el contrario se modificara, y es la propuesta del Ejecutivo, el delito de usurpación con penas privativas de libertad, entonces, presidente, sí podríamos, ¿no es cierto?, tener detención a este respecto. Es importante agregar también algunas precisiones en los tipos penales. Actualmente, presidente, la usurpación violenta solo exige violencia. Sin embargo, la usurpación se puede realizar de otras formas, por ejemplo, con armas o ¿no es cierto?, con una fuerza en las personas, con intimidación, perdón, o fuerza en las cosas cuando se rompe algún candado de un predio, se rompe una cerca, etc. Actualmente se considera estas situaciones como casos de usurpación no violenta y por tanto tiene una pena de multa menor. Por tanto, una de las propuestas del Ejecutivo, presidente, es que se pueda incorporar la distinción entre intimidación, que se agregue a la tipificación del delito, la intimidación y la fuerza y la comisión con fuerza en las cosas. Asimismo, presidente, ustedes recordarán que durante la discusión se planteó la situación de las tomas de viviendas, particularmente. Cuando la usurpación recae en una vivienda, se deja en una situación de mayor vulnerabilidad a la víctima y por tanto se propone incorporar una calificante en cualquiera de los casos de usurpación si es que se realiza en un inmueble público o privado destinado a vivienda. Particularmente, ustedes recordarán que hace algunos meses atrás en los medios de comunicación estuvo bastante en boga las tomas de unos conjuntos habitacionales en la región metropolitana que no habían sido entregados a sus ocupantes y que estaban tomados y bueno, esas personas no podían ocupar sus hogares. Asimismo, y en línea
Con otras propuestas que esta comisión ha discutido y aprobado, se incorporan agravantes para el uso de menores de edad en la comisión de delitos, la incorporación de un marco rígido en el delito de usurpación, de manera que sin perjuicio de las agravantes o las atenuantes que concurran, la pena no podrá subirse ni bajar grados, sino solamente en lo que está establecido en la ley. Y resolviendo el problema de la flagrancia, quisiera detenerme un momento, presidente. Como la comisión recordará, uno de los mayores problemas que vislumbramos durante la discusión del proyecto fue que, producto de algunas interpretaciones que han tenido los tribunales, la flagrancia en estos casos solamente ocurre en las primeras 12 horas, de manera tal que, aun cuando el delito es reiterado en el tiempo y por tanto la flagrancia debería ser permanente, se ha entendido que solamente aplicaba a las primeras 12 horas, de manera que se establece que habrá flagrancia, ¿no es cierto?, siempre que subsista o mientras subsista la ocupación, y por tanto las policías pueden realizar la detención por flagrancia en cualquier momento. Asimismo, presidente, se establecen algunas propuestas que van en el orden de poder restituir el bien usurpado en cualquier estado del procedimiento, y de esta manera, pueden ver ustedes en la pantalla, ¿no es cierto?, proponemos una modificación que incorpora a las excepciones, como las cosas hurtadas, robadas, tapadas, por cierto, podrán devolverse en cualquier estado del procedimiento, se incorporan también aquí a los bienes usurpados. Asimismo, se incorpora al ocupante y al poseedor en el delito que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Hoy día ustedes saben, presidente, que el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones sanciona, entre otros, al propietario, loteador o urbanizador que realice cualquier clase de actos o contratos que tengan por finalidad última o inmediata la transferencia del dominio en contravención a las obligaciones de urbanización dispuestas en dicha ley. Y esto es especialmente aplicable, presidente, a las situaciones en las cuales se generan loteos brujos, donde comienza a sucederse una cadena de actos orientados a la venta de las propiedades de terrenos que son usurpados. Yo creo que todos, presidente, hemos podido conocer en algún minuto, tanto ya sea por el ejercicio de la profesión en los casos de los abogados como como en el caso de los parlamentarios, ¿no es cierto? Personas que han comprado y efectivamente es algo que no debería ocurrir porque efectivamente eso indica muchas veces que hay una cierta organización en la venta de los terrenos. Para ello, presidente, se propone incorporar dentro del catálogo de la Ley General de Urbanismo y Construcciones al ocupante y al poseedor como sujetos a los que también se les puede aplicar dicha sanción. Presidente, acá simplemente para mostrarle un poco la propuesta que le hemos hecho llegar a todos los miembros de la comisión, también a la Secretaría. Básicamente están aquí las propuestas al detalle, con algunas menciones, ¿no es cierto?, de cuándo, de que se recogen de algunos comentarios de profesores que pusieron al respecto, presidente, y por tanto, dicho esto, yo quisiera simplemente, presidente, concluir y reiterar lo que señaló el ministro secretario general de la Presidencia en orden a que sería adecuado, presidente, que pudiésemos fijar un itinerario en esta materia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Algunos de los parlamentarios senadores tienen un comparado de cuatro columnas, en que la primera es el Código Penal, la segunda y la tercera son las dos mociones en torno a las cuales se fusionaron para el proyecto, y la cuarta es el texto que está proponiendo ahora el Ejecutivo. Entiendo que ese es el entendido, ¿no? Ahora, la pregunta mía es si podemos trabajar entonces con la columna 1 o la columna 4, y si los senadores que fueron autores de las mociones originales 2 y 3 quieren agregar algo, lo podrán agregar de nuevo, o quieren poner algo de su proyecto original, lo pondrán en la discusión. Estamos de acuerdo en esto, entonces vamos a trabajar sobre el texto del Código Penal, que está por una parte, y la propuesta que ahora nos hace el Ejecutivo. Y se ofrece la palabra. El senador Castro. Gracias, presidente. Una pregunta más bien metodológica. Eso es como punto de partida, pero imagino que después de que
que se pueda eventualmente votar. Podremos también hacer indicaciones y por lo tanto habrá una discusión después en particular. O sea, estamos hablando solamente, esto es una propuesta que hace el Ejecutivo, imagino, simplemente para mostrar disposición a buscar una hoja de ruta que trate de conciliar los distintas miradas, ¿no? Y después, eventualmente, yo, por ejemplo, tengo algunas preguntas en varios temas. Uno, y que sería bueno que fuera parte de la discusión en particular, el tema de las penas. Toda la discusión de que las multas no son efectivas es un escándalo, porque sale en nuestro Código Penal que pagan multas, pero no se ha pagado nunca una sola multa. Entonces terminamos, o sea, lo que encuentro interesante también es que más allá de que podamos conciliar una cierta mirada común en lo global, que nos abramos también la discusión en particular, presidente, algunos temas que son bastante profundos en cómo funcionan mal algunas de nuestras legislaciones. Otro de los temas que me parece relevante tiene que ver con el tema de la reiteración. O sea, en el fondo, cuando esto ocurre más de una vez, en forma reiterada, el hostigamiento, buscar alguna fórmula en la discusión en particular, a ver si se nos ocurre alguna formulación para aquello. Pero claramente, como bien dice el Ejecutivo, y aquí el drama de fondo, que uno en democracia tolera todas las visiones distintas. Y la política está encargada de resolver los conflictos, las diferencias. La única gracia que tiene la democracia, a diferencia de la ley de la selva, es que se tolera todo menos la violencia. Y creo que esa es la discusión más profunda. Y creo que este proyecto de ley al final lo que busca es tratar de hacernos responsables de cualquier demanda muy legítima que exista, tanto en el plano social, en el plano político, que se canalice por la política. Y no por la lógica que, como el fracaso es de la política, termina siendo la violencia la que busca imponer la voluntad de una parte. Incluso pagando las consecuencias inocentes por la inoperancia de la política, que es lo más grave, ¿cierto? Entonces, yo creo que el derecho a vivir en paz está en lo más profundo de este proyecto de ley. El derecho a vivir en paz, que espero que todos coincidamos que es un derecho fundamental que, desgraciadamente, tanto en lugares tomados por la violencia, en distintas partes de Chile, no se está cumpliendo. Porque la ausencia del Estado es paradójico, pues esto es una mirada bastante de fe en el Estado, bastante poco libertaria, si ustedes quieren. Es que tiene que haber un órgano estatal que nos ayude a ordenarnos. Es bastante poco libertaria hasta desde el punto de vista de yo que soy un liberal, bueno, ustedes me conocen, pero esto lo que busca es que efectivamente el Estado en esta materia pueda garantizar el derecho a vivir en paz. Así que eso, presidente, a modo de primera reflexión. Senador Quintana tiene la palabra. Sí, presidente, yo quisiera en primer término coincidir en la forma con el gobierno, con el subsecretario Osa, con don Juan Ignacio, que ha hecho un tremendo esfuerzo, por supuesto también con mi colega Kass, en el sentido de que lo que procede aquí es que nos pronunciemos en general. Creo que es sano llevar este debate también a la sala y después recibir todas las indicaciones, las que ha presentado el Ejecutivo, o las que va a presentar cuando corresponda, y las que ha señalado el senador Kass y también otros colegas. Yo creo que no puedo estar más de acuerdo con eso, con el ministro Osa, cuando dice que esto hay que ponerle fecha. Llevamos muchos meses discutiendo con este tema, y por lo menos en la Araucanía, donde todos sabemos que hay una situación bastante crítica desde el punto de vista de violencia, que eso a veces baja o sube los titulares, pero eso se mantiene constante, lo sabe muy bien el coordinador de la macrozona también, y por lo tanto a mí me llaman personas que incluso de gremios agrícolas, donde, bueno, ¿cuándo van a votar este proyecto ustedes? Y por otro lado también hay gente que está en contra de esto y que cree que la solución no es solo populismo penal ni aumento de pena, sino que hay que apretar otras teclas, léase policía, léase otras cosas que estamos haciendo también en otra instancia, a mi juicio bien insuficiente por lo demás, para hablar de reforma. Hay muchas cosas que claramente quedaron fuera de esa discusión, me refiero concretamente a la modernización de policías. Yo creo que ahí hay mucho que hacer, ahí hay mucho que... Hay mucha gente transversalmente, especialista, que no abundan en materia de seguridad, que no están en el Congreso, por supuesto, ni en el gobierno, lamentablemente, que nos señalan muchas cosas que no estamos recogiendo en la discusión de modernización. Entonces, yo simplemente quiero sumarme a quienes le piden que este proyecto lo votemos de una vez por todas en general, y luego llevemos esta discusión a la sala,
para darle tranquilidad a los distintos mundos. En la región de la Araucanía, esto es un tema que divide, digamos. Y también valorar el enorme esfuerzo que ha hecho acá Juan Ignacio. Él ha planteado un conjunto de propuestas. El gobierno ha hecho un esfuerzo en general de tratar de demostrar que este proyecto es para todo el país. Yo creo que sí, que en los considerandos aparece mencionado todo el país, los temas urbanos, en fin. Yo creo que en las últimas discusiones, en los últimos invitados, presidente, ustedes recordarán cuando estuvo el señor Rolando, subsecretario de Vivienda, y especialmente el señor Produje, yo creo que nos alumbraron respecto de otros alcances que tendría esta ley. El gobierno hoy día nos vuelve a presentar de que esto es para todo el país, pero en rigor, y por eso además gran parte de quienes han impulsado, diputados, senadores, que lo hemos visto acá, este tema son de la Araucanía. Para algunos creen que esta es la respuesta a la Araucanía, otros tenemos dudas, digamos, partiendo de la base que todos queremos paz social. En eso estoy de acuerdo con el senador Kass. Si el tema son las herramientas, los instrumentos que vamos a utilizar. Yo por eso le pido que ponga en votación en general este proyecto antes de iniciar artículo por artículo, presidente. Gracias. Bueno, tengo una propuesta concreta del senador Quintana, que aprobemos en general el proyecto y después lo llevamos a sala a discusión en general y luego lo traemos de vuelta a las indicaciones, perdón, a la discusión en particular, como corresponde. No sé, voy a pedir opiniones sobre esto. ¿De acuerdo? Senador Casta, ¿está de acuerdo? Perdón, saludo además a don Pablo Urquizar, que está ahí. Yo quería decir algo antes de la votación en general, si les parece. Mire, este proyecto en realidad a mí me plantea un problema que es similar a algo que mencionó el senador Quintana. Da la impresión, y la presencia aquí de don Pablo a lo mejor puede decirnos algo al respecto, de que realmente estuviera referido a una región del país en circunstancias que este problema existe en muchas partes del país. Y yo diría que existe en 3 o 4 dimensiones distintas. La primera es la toma de precios de predios agrícolas sobre todo, que generalmente es el término de violenta o no violenta, con fuerza en las cosas o con violencia, ya crea un problema porque, claro, cuando hay un candado y uno lo rompe, eso quiere decir que fue con fuerza en las cosas, ¿no? Entonces, pero en todo caso, una preocupación de un predio. La segunda son las clásicas tomas de terreno que se dan en las ciudades para gente que está buscando vivienda, que tiene una derivada también bastante nociva, que es las personas que se toman estos terrenos para vivienda y los lotean, como si fueran de ellos, y por lo tanto es una forma de lucro a costa de los problemas de la gente. Y finalmente hay un cuarto caso que a mí me tocó ver un par de veces en mi región y en otras regiones, de gente que simplemente ocupa la casa de alguien que la tiene desocupada y cuando llega el dueño le dicen que este insiste que el predio es de él. Y eso demora un juicio que a veces es bastante largo. Yo conocí a una señora en Copiapó que llevaba más de un año tratando de desalojar a una gente que se le había entrado a la casa porque la policía no lo podía desalojar porque no tenía orden judicial todavía. Entonces, todos esos son temas bastante distintos que están de formas bastante distintas de usurpación que a mi juicio deberían tener algún grado de matiz, alguna reforma, algunos matices y algunas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, ahora yo creo que reconozco que la forma en que se ha cambiado, entonces un proyecto puramente de cambios punitivos como el que estábamos propuesto originalmente, ciertamente es algo que era difícil para mí considerar de esta manera. Sin embargo, yo noto que en la propuesta que ha hecho el ministerio, el señor en concreto que nos ha puesto hoy día, el señor Gómez, y que yo sé que está en la mente también de los ministros, hay considerado una serie de situaciones que permiten efectivamente revisar el asunto. Yo creo que ciertamente cuando se dice, por ejemplo, que cuando se agrega aquí la situación de personas que te toman un predio en estado de necesidad y otras cosas por el estilo, no digo que esté bien redactado, pero por lo menos son consideraciones que a mí me habría gustado ver desde el principio. En suma, yo sí estoy de acuerdo en darnos un tiempo razonable para discutir el proyecto a fondo, llevarlo a la discusión de la sala, aprobarlo ahí y fijar un tiempo de presentación y consideración de las indicaciones, que ojalá no sé, y ojalá yo pediría en esto un cierto compromiso de los ministros, de no sacudirnos inmediatamente después de la discusión en general, con una discusión inmediata que nos impide realmente considerar las indicaciones y todos los cambios a su manera.
¿Estamos de acuerdo entonces? Presidente. Excelentísimo señor presidente. Perdón, antes, sí, don Iván, bueno, les recuerdo que después de que me den su asentimiento para esto, la pregunta mía es qué texto vamos a llevar a sala. Porque tenemos las mociones de los senadores y una propuesta del Ejecutivo. Senador Moreira, tiene la palabra. Bueno, mire, si yo solamente quisiera decir lo siguiente. Yo creo que este tema, yo entiendo que es complejo y es sensible para usted, y usted lo ha dicho varias veces, presidente, en las comisiones, su preocupación y su aprensión, porque este tema tiene matices, sí, yo entiendo, y el tema de la Araucanía también lo entiendo, podemos tener diferencias de opiniones, pero lo que a mí me preocupa y creo que vamos por un buen camino, si esto lo aprobamos en general, y en particular, bueno, se harán las adecuaciones y le pediremos al Ejecutivo buscar una propuesta para buscar esa diferenciación entre cuando se trata de una toma que es producto de quitar un predio o una vivienda versus lo que pasa con las comunidades mapuche. Ahora, yo entiendo que ustedes tienen aprensión sobre eso, que a todos los metan en el mismo saco, pero a mí me parece que el delito es el mismo. Ahora, entiendo que por consideraciones de seguridad del país, por lo que está pasando, por la convivencia del país, tratar de buscarle alguna redacción a esas normas con lo que dice relación con las comunidades indígenas, pero yo creo que todos somos chilenos y la ley debiera ser para todos y el Estado de Derecho es para todos. Pero como no queremos que este proyecto se siga retrasando, no hacemos, bueno, yo creo que sugiero de que, como lo sugirió el senador Quintana, de que se vote en general ahora y buscaremos las adecuaciones en particular. Ahora, como usted bien lo ha señalado, ¿qué vamos a votar? ¿La propuesta del gobierno o la propuesta parlamentaria? Yo creo que debiéramos votar la propuesta del gobierno. Bueno, el senador Kast tiene la palabra. Es muy breve. Primero, yo claramente quisiera que se vote la moción parlamentaria, pero claramente entiendo que en el fondo, en general, creo que la propuesta del Ejecutivo es una propuesta de mejora. Me parece bien, pero en el fondo vamos a tener que votar. Mi punto es que vamos a tener que votar la propuesta del Ejecutivo en su minuto, punto por punto. Aquí tenemos dos caminos, presidente. Y aquí yo le doy la palabra a usted y al senador Quintana, porque la verdad que la mayoría hoy día en el Congreso la tienen ustedes. Y eso, creo que los parlamentarios, cuando no entiende quién tiene la mayoría, también no funciona esta cosa. Uno tiene que tener realismo político, y la mayoría hoy día parlamentaria la tiene el senador Quintana y el senador Insulza. Y eso es así. Es parte de la democracia. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que la decisión de si es que queremos llevar a sala la del Ejecutivo o la moción parlamentaria, yo les pediría a ustedes dos que nos digan cuál creen ustedes que es la que ayuda más a que podamos avanzar de manera seria y responsable en nuestro proyecto, con diálogo, sacando las diferencias después una por uno en las votaciones por particular. Entonces yo les doy así como yo digo, a mí me encantaría que se votara la moción, yo soy uno de los autores, pero les dejo a ustedes, presidente y senador Quintana, la reflexión de qué es lo que creen que es mejor para el proceso político que estamos viviendo y para que efectivamente lleguemos a puerto de la mejor manera con un texto que a todos nos puede ayudar a mejorar la realidad que queremos vivir en la región. Así que esa es mi opinión, presidente. Bueno, tenemos una situación práctica. Perdón, senador Quintana, ¿presidente? Por favor. Sí. Gracias, presidente. Yo también estoy de acuerdo en la forma. Sigo de acuerdo en la forma con el senador Kast. Creo que lo que procede es que nosotros nos pronunciemos respecto de la propuesta original de los senadores. Yo no soy ninguna mayoría, he dado pelea solo en esta materia, más solo que Navarro en la sala muchas veces, así que yo hablo por mí nomás en este tema y por mis convicciones, y respeto por supuesto la de los demás. Pero yo creo que lo que procede reglamentariamente, el secretario nos puede corregir, es que nosotros nos pronunciemos respecto a la propuesta de los senadores. De la propuesta que entrega el señor Gómez hay cosas que a mí me parecen muy atendibles. Yo quiero adelantar que yo estoy dispuesto para buscar solución en algún momento a este tema, ya sea en particular, en otra moción, más cuando logremos focalizar bien dónde está el problema.
pero aquí tenemos un conjunto de colgajos que tiene este proyecto que es complejo. Y así como el gobierno tiene todo el derecho a presentar hoy día su propuesta, tiene que hacerlo por la vía de indicación, pero también colegas de la sala tendrán derecho, creo yo, gente de la Araucanía, por ejemplo, estoy pensando en el senador Huenchumilla, senador García, quienes no están en este momento en esta discusión, la senadora Aravena, también a hacer, llevar el propio senador Kass a perfeccionar su propuesta. Y yo siento que ese otro momento, o sea, la discusión en particular, lo que procede es que nos pronunciemos nosotros sobre la moción original. Y en ningún caso el proyecto muere, porque en el caso, ya suponiendo la tesis de que el senador Kass dice que esto podría no tener mayoría, yo lo dificulto, creo que se va a aprobar igual hoy día. Pero de no ser así, en la sala solo esto se puede enriquecer. ¿Ah? En ningún caso el proyecto muere. Sí, yo le agradezco, presidente, el tono que estamos teniendo a propósito. De verdad lo agradezco y creo que es importante. Simplemente quería plantear eso. Bueno, la pregunta mía, mire, desde aquí las soluciones son varias, pero resolvamos algo. Senador Pizarro, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, a mí me parece que desde el punto de vista de la formalidad lo que corresponde es votar en general las mociones presentadas, que entiendo que están por acuerdo ya de la comisión refundidas en la sala. Entonces, de la sala, perdón. Entonces creo que eso es lo primero. Y respecto a lo segundo, efectivamente la propuesta que está haciendo el Ejecutivo hay que analizarla en particular y tendremos que darnos el tiempo porque el tema es delicado, efectivamente es delicado. A la referencia que hacía el presidente de la Comisión, el senador Insulza, respecto de los tipos de usurpación o de toma, llamémoslo así para que la gente entienda más en el lenguaje coloquial, hay distintos tipos de tomas. Él hacía referencia a las tomas de sitio, a las tomas de terreno para hacer loteo, a la ocupación de una casa, pero también están las tomas de otro tipo. El Instituto de Derechos Humanos ha estado en toma no sé cuánto tiempo por parte de un grupo de estudiantes. Y esa es una toma. O las tomas en recintos universitarios. Tomas de protesta, exacto. Son tomas a veces de protesta, otras veces más violentas, otras veces pacíficas, hay distintas formas. Entonces, como esta norma y cualquier norma es de carácter general y aplicable en todo el país, bajo todas las circunstancias, debemos ser muy cuidadosos porque hay una diferencia muy grande, como aquí se ha dicho. Efectivamente es un tema sensible en la Araucanía fundamentalmente, o lo que llaman ahora la macrozona, porque ahí el tema de la ocupación o usurpación de terreno, ocupación o toma de terreno, como quieran llamarla, obedece a una lógica de un conflicto distinto, un conflicto más estructural y claro, no es la misma toma de un ocupa que llegó en un balneario y ocupó una casa que estaba vacía porque es una segunda, tercera o cuarta vivienda. O sea, a mí me parece que no podemos eludir el tema. Cuando legislamos tenemos que hacerlo pensando en todas las alternativas que hay y buscar un cierto equilibrio. Yo por lo menos conocí ayer en la tarde, en la noche, en parte la propuesta que está haciendo el Ejecutivo. Necesito cotejarla con nuestros asesores y por eso es que me parece bien que hagamos un debate en términos generales en la sala y volvamos a tratar la propuesta del Ejecutivo en el detalle. Muy bien. Entonces vamos a... Perdón, presidente, perdone. No solamente para decirle al senador Kass que yo también formo parte de la mayoría de la oposición, porque 2 y 2 es un empate, no hay mayoría solo con Quintana e Insulza. Ah, qué bueno saberlo. Presidente, ¿me permite responderle? Que nosotros sacamos, yo saqué esa conclusión como sacaron un constituyente en la convención, por eso pensamos. Sí. No, yo quisiera simplemente No, decirle al ahí señor ni Pizarro, siquiera somos minoría, ahí no existimos prácticamente. presidente. Bueno, porque Eso es lo que me gusta de usted. entonces? Eso Bueno, es lo mire, que me gusta de usted, senador Pizarro. Presidente, aquí Eso puede existir en la carrera grande, ¿eh? tenemos tres la carrera grande. alternativas. Presidente, Para ser yo bien solamente claro, quería tenemos decir- tres alternativas. Quería decirle al señor Pizarro que me disculpe que no lo había visto. Pensé que Perdón, no estaba presente. perdón, si me permite, senador Cast. Tenemos tres opciones. La primera que la propongo, que no sé si será posible, el secretario me dirá, que los senadores que presentaron ambas mociones coincidan en que una de ellas se vote en primer lugar.
Si no hay coincidencia, creo que correspondería votar la del senador Kast, que es la más completa, la más extensa, y que la senadora Aravena presente el breve texto que ella presentó, lo podrá presentar como indicación para su discusión. Y la otra sería pero no es posible partir por la versión del Senado, porque del gobierno, porque esta es una propuesta que tendría que ser formulada como moción. Y por lo tanto, todas estas tendrían... O sea, la única alternativa que tenemos para votar ahora es votar el proyecto del senador Kast, en realidad. Correcto. ¿Estamos de acuerdo en esto? Obvio, esa es la más completa. Ok. Senador Quintana. Perdón, Sí, senador Moreira. Sí. Ok. Entonces sometamos a votación la moción presentada por la moción número 14.015-25, presentada por el senador don Felipe Kast. ¿Perdón? Y la senadora von Baer. Está entonces en votación. Secretario, tome la votación, por favor. El presidente pone en votación en general el proyecto de ley correspondiente al boletín. El señor presidente pone en votación el proyecto de ley correspondiente al boletín 14.015-25 en relación con la regulación del delito de usurpación. Senador Moreira. Senador Moreira, de la región de los Lagos y de la Unión Demócrata Independiente, voto a favor. A favor. Senador Kast. A favor, secretario. Senador Quintana. Sí, secretario presidente, quiero fundamentar brevemente. Yo creo que está bien pronunciarnos sobre la moción del senador Kast y la senadora von Baer, porque es la más completa, porque además los penalistas y todos los que invitamos a la comisión se refirieron fundamentalmente a ella y residualmente a la segunda. Yo voy a votar en contra por varias razones, pero si tuviera que reducir las dos sería la siguiente. Hemos hablado mucho de que las penas de este delito son bajas, y efectivamente son bajas y esto requiere una actualización. Yo no creo que esa actualización sea por la vía de este proyecto. La flagrancia es un tema que tenemos que resolver. Yo le digo al gobierno desde ya que estoy disponible para resolverlo en otro proyecto mucho más acotado. Tenemos un problema con la flagrancia que sobre todo quedó en evidencia con el fallo de la Corte Suprema, con la resolución de la Corte Suprema del 2018 en el caso Coyipulli. Y por eso que gran parte de la discusión versó sobre aquello, un tema bien delicado. Y además, por esa misma razón, la Comisión en su momento acordó pedirle informe a la Suprema, pero sabemos que eso toma mucho tiempo respecto de este proyecto. Digo que las penas son bajas. Varios penalistas también invitados lo señalaron. Había uno que fue el último, Oliver, que citó un estudio de Matus Ramírez, Matus, que entiendo el mismo que está propuesto para integrar la Corte Suprema, donde hablan del sesgo clasista. Es un tema bien interesante, porque finalmente estamos hablando aquí fundamentalmente de la propuesta del senador Kast del tema de la ocupación de fincas. Y él habla de que las penas son bajas. Este estudio habla de que las penas son bajas porque, 100 años atrás, el legislador de la época, con un fuerte vínculo precisamente con los dueños de la finca, esto con posterioridad a que muchos predios fueron entregados, ¿no es cierto?, incluso con posterioridad a la pacificación de la Araucanía, todo lo que podamos incorporar ahí. Estos predios eran fundamentalmente, las tierras de la Araucanía eran de Mapuche y eran del Estado. Por lo tanto, raya para la suma, Moya paga, nadie paga. Y por lo tanto, dejemos las penas bien reducidas nomás porque, insisto, esto está bien documentado. Hay mucho material, hay muchos libros al respecto de la influencia del legislador en materia penal, siempre defendiendo los intereses de los grandes latifundistas. Estoy hablando de otra época, siglo XX al comienzo. Y las penas son bajas por esa razón. Hoy día, las propiedades de esta tierra están en otras manos y por lo tanto se piden penas más altas. Creo que es una discusión que tenemos que ver en el contexto del país también hoy día. Pero la segunda razón a mí de fondo que me hace rechazar esta iniciativa es algo que decía el defensor nacional y que también dijeron algunos penalistas. O sea, si esto se aprueba tal como está, en Temuco, por ejemplo, en Coquimbo, en Tarapacá, en varias comunas de la región metropolitana, Antofagasta, que son las regiones del país que tienen la mayor cantidad de campamentos, porque finalmente hay normas referidas al urbano, como muy bien decía usted, presidente, esto va a significar
que masivamente Carabineros va a poder aprender a tomar a todas las personas que hoy día tienen tomado esos terrenos. Creo que este instrumento no se hace cargo de aquello, por esa razón voto en contra. Perfecto. Senador Pizarro. Bueno, yo entiendo que estamos votando la idea de legislar para poder analizar y estudiar en detalle la situación que se está generando con la forma de aplicar o sancionar el delito de usurpación y algunas de las dificultades que esto tiene. Entiendo, y lo dije en mi intervención anterior, que hay situaciones especiales, pero es un tema que hay que enfrentar, porque a propósito, por ejemplo, las tomas de terreno, hay algunas que son por necesidad, que tienen que ver con comités, hay otras que son producto de una estrategia, una definición de grupos que hacen las tomas justamente para generar una situación de hecho y después transformarlo, como decía el senador Insulza, en verdaderos loteos brujos, de los cuales después se tiene que hacer cargo el Estado. Entonces, yo prefiero discutir el tema. Votar en contra es negarse a discutirlo en la situación en que estamos. Pero bueno, es opinable. Yo voy a votar a favor de la idea de legislar. Perfecto. Presidente. Sí, bueno, a mí, como lo dije, a mí el proyecto, el texto que estamos votando ahora no me gusta. Yo coincido mucho con el senador Quintana en que realmente su aplicación tal como está no sería ciertamente aceptable. Sin embargo, estamos hablando de la idea de legislar. Y entonces, en aras de esto y a permitir que esto se pueda discutir, yo voy a abstenerme. Presidente, resultado de la votación: 3 votos por aprobar el proyecto, 1 voto en contra y 1 abstención, que no influye en el resultado, por lo cual el proyecto se da por aprobado en general. Y pasa a la sala para pasa a la sala, efectivamente. Entiendo que el otro se rechaza con la misma votación, o no nos pronunciamos. No, el otro no nos pronunciamos. Es una propuesta del Ejecutivo. ¿Cuál dice usted? El de la senadora sí, por cierto, el de la senadora Aravena tendría que rechazar con la misma votación, si les parece, ¿no? O simplemente hacemos una mención al informe, que no se pronuncie la comisión respecto a este informe. Y... Yo prefiero, presidente, que la informe diga que no se pronuncia frente al otro y después decimos que vamos sumando en la discusión en particular el mismo proyecto para que se entienda que están unificados de alguna forma. Sí, con respeto a la misma senadora, creo yo, no sé. Está bien. No hay problema. Perdón. Entonces, bueno, terminada la votación. Don Pablo Urquizar, ¿quería decir algo? Presidente, primero me encuentro aquí en la Araucanía y quería agradecer un proyecto que es extremadamente importante desde la perspectiva de la macrozona sur y, por cierto, también del país. Esta es una regulación que data del año 1874, tiene casi 150 años, exactamente la misma regulación, y obviamente los tiempos, las realidades son completamente distintas desde hace 150 años, y por lo tanto la idea del legislar, que es en base a la idea matriz, es decir, queremos mejorar y perfeccionar el delito de la usurpación para que sea más eficaz y eficiente en el actuar, me parece que es extremadamente importante, y desde esa perspectiva agradecerle a todos los senadores, complementarle además que es una normativa que está muy lejos de lo que está hoy día ocurriendo a nivel comparado, ya sea en nuestros vecinos o en Europa. Si uno analiza, por ejemplo, Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay o Panamá, tiene una regulación mucho más extensa, y una regulación no solo más extensa, sino más eficaz desde esa perspectiva de la usurpación. Y lo mismo cuando nosotros revisamos países ya en Europa como Reino Unido, Holanda, Alemania, España o Portugal, y por lo tanto, más allá de lo que ocurre en la macrozona sur, sin lugar a dudas es importante poder mejorar, perfeccionar el tipo penal de la usurpación desde la perspectiva, como lo decía bien el senador Quintana, al menos de las penas privativas de libertad, pero por sobre todas las cosas, para efecto de poder dar una mayor certeza, una mayor seguridad a toda la realidad del país y especialmente a la macrozona sur. Así que les agradezco especialmente, y por cierto al senador Kass por la moción y a todos los que están presentes. Senador Kass, ¿quiere decir algo usted?
Muy breve, presidente. Primero agradecer el tono. Yo creo que es legítimo que tengamos de nuevo diferencias en algunas materias, pero creo que el tono ha sido positivo, constructivo. Y segundo, concluir que el problema que tenemos acá es que en Chile, y producto de esos 150 años de antigüedad de esta norma, estamos completamente desactualizados, lo que hace prácticamente todo el resto de los países del mundo. La Biblioteca del Congreso ya envió la situación reglamentaria que existe en otros países del mundo cuando alguien hace algo tan simple como atribuirse el derecho a invadir básicamente donde tú vives. Y ojo, ni siquiera este proyecto está planteando que en caso de necesidad extrema, que son los casos de campamentos, como bien dijo el subsecretario Guillermo Rolando, esta legislación aplica. O sea, aquí está protegido el derecho en la Constitución actual de la extrema necesidad. Entonces, yo sinceramente creo que hoy día tenemos una desactualización de nuestra legislación para quienes se atribuyen el derecho de irrumpir en donde vivía otra persona. Entonces, y esto, insisto, no hay nada más demócrata que exigirle a la política que se haga cargo de las diferencias y no dejarle a la gente en la ley de la selva de que cuando hay diferencias termine siendo la violencia, que en la práctica significa pasar por encima del otro. Que nuestro sistema legal, que todos más encima juramos respetar, le entrega a alguien el derecho de vivir en paz. Yo creo que hay algo bien profundo en este proyecto de ley, y de verdad les digo, y esto no desconoce que tengamos muchas materias pendientes. Ustedes saben que junto con el senador Buenchumilla soy de los que cree que tenemos que hacernos cargo en materia de tierras en forma bastante estructural. No simplemente mirar para el techo. Y hay países que lo han hecho muy bien, pero yo no conozco ningún país que lo haya hecho bien dejando que la ley de la selva sea la forma en cómo se resuelve esto. No conozco uno. Entonces, simplemente agradezco que se haya aprobado esta legislación, o sea, la idea de legislar. Le pido al Ejecutivo que esto ojalá se pueda ver con cierta rapidez en la sala para que volvamos a tener este debate lo antes posible. Ahí le pido también al senador Quintana, le pido al senador Insulza, que además entiendo que es parte del comité, el presidente del comité del Partido Socialista, y obviamente le doy la bienvenida también a la senadora Aravena, que también emocionante de esta idea, que lo podamos ver luego en la sala, para volver a tener este debate con toda la altura de mira que se corresponde. O sea, aquí todos queremos, creo yo, al final del día lo mismo, que es poder avanzar en distintas materias de respeto al derecho a vivir en paz y al mismo tiempo hacernos cargo de muchos temas que están pendientes. Así que gracias, presidente, y con eso yo termino mi reflexión. Y una recomendación, presidente, para el autor del proyecto, que no saque conclusiones anticipadas de las mayorías, ¿ves? Sería una sorpresa. Bueno, está bien. Lo hablo en general, no solamente por el día. Me debería haber avisado antes, pues Jaime, me tendría que haber dicho. Señores senadores, antes de levantar la sesión, nosotros queremos citar para la próxima semana para otro proyecto, mientras esto se tramite en sala, para otro proyecto que es muy importante, que es el de delito cibernético, que está pendiente hace bastante tiempo en su tercer trámite constitucional. Me voy a permitir citarlo el próximo martes, y al mismo tiempo vamos a invitar a los mismos dos abogados que nos asesoraron, los mismos dos técnicos que nos asesoraron en el primer trámite, los señores Daniel Álvarez y Alejandro Evia, y también voy a invitar al ex senador Felipe Arboe, que fue el que presidió la comisión mientras se discutía este proyecto, de que valía que ellos nos ilustren acerca de los cambios que hubo entre la primera versión y la segunda versión, pues nosotros ya tenemos que tomar decisiones sobre este proyecto en tercer trámite. ¿El constituyente Arboe? Sí, pero el senador Quintana. Perdón, ¿sobre qué materia? Es que yo estaba... El delito cibernético. Delito cibernético. Ah, ya, muy bien. Muy bien. Vamos a pedirle a la Secretaría que le circule el proyecto el día mismo. ¿Podemos agregar al senador Piu, que yo creo que sí, de claro verdad que esta sí, materia es una eminencia? Con mucho gusto lo vamos a invitar también. Ya. Entonces podemos hacer un comparado y distribuirlo. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, si habiéndose cumplido el trámite de esta sesión, ella se levanta. Muchas gracias. Perdón, ¿alguien quiere decir algo? No, aquí Juan José Osa, muy breve. Sí. Solo decir que para efecto de que vaya a la sala y ojalá luego, vamos a cambiar la urgencia de discusión inmediata a suma urgencia, pero obviamente eso es justamente para que vaya a la sala luego, no es en ningún ánimo, puede leerse, ¿no es cierto?, este cambio de la urgencia como un menor interés, todo lo contrario. Muy bien, muchas gracias, señor ministro. Se levanta la sesión.